Buenas tardes a todos, gracias por participar y nuevamente por confiar. Les cuento que vamos a hacer una charla sobre liderazgo político en 7 claves, como estaba anunciado. Se sigue sumando gente, así que nuevamente les agradezco. Voy a dejar abierto como herramienta de comunicación el chat para que podamos intercambiar, así que lo tengo abierto. Cualquier comentario que hagan a mí me parece muy importante, sobre todo para que podamos construir la charla en conjunto y vayamos avanzando. Tengo algunos de ustedes en primer plano, así que si me hacen el ok o me hacen dedito para abajo, ahí Sandra veo que me haces dedito para arriba, entonces yo sé que me escuchan bien y que está todo bien, entonces seguimos adelante. Eh, Ustedes están viendo liderazgo político, una pantalla blanca, ¿correcto, Sandra? María Victoria, bárbaro, perfecto. Entonces, sigo adelante y arrancamos. La intención es sacar algunas conclusiones y hacer como una especie de taller, aunque sea por Zoom, teórico y práctico a la vez. Vamos a hacer un pequeño juego, muy pequeño, muy chiquito, una introducción, la evolución de las teorías del liderazgo, los estilos de liderazgo, algunas reflexiones y luego pasamos a conclusiones finales. Punto 1, un juego de velocidad, ¿les parece? Me escriben en el chat, se sortea se sortea un viaje para los 3 primeros que contesten, es un viaje a El Bolsón, ya saben a la casa de quién, con pasajes incluidos y comida. Bien, juego de velocidad. ¿Va? ¿Están preparados con el chat y con el teléfono en la mano o la computadora con las letras, los dedos en las letras? Va. Bueno, juego de pregunta y respuesta. La primera es, ¿líder se nace o se forma? Una pregunta muy básica y típica, pero quiero saber su opinión para empezar. Se forma, se forma, se forma, se nace, se nace, se nace, se nace, se forma, las dos, ambos se forman. Bueno, a ver quién ganó. Uy, la verdad que rapidísimo estuvieron. La primera fue Sandra, wow. Después Karen, luego Leonardo, se hace Victoria, María César, Mario César, las dos cosas, se forma. Bien, bien. Otra pregunta, otro juego, nuevamente, juego de velocidad. Díganme, ¿quién dijo alguna de estas frases? Me dicen la frase y quién la dijo. Muy para argentinos es esta. A ver, se forma, dice Inés, muy bien. Menem, síganme. De la Rúa, muy bien. Menem, de la Rúa, Inés, perfecto. De la Rúa, Pablo, excelente. Otra pregunta más de juego de velocidad. A ver quién responde primero. Va esta, ¿eh? ¿Qué palabra define el liderazgo? Una sola palabra. Una palabra que define el liderazgo. Después todo esto lo vamos a procesar. Equipo, dirección, ejemplo, respeto, seguidores, concreto, equipo, dirigir, trabajo. Muy buenas todas las palabras que están incorporando. Conducción, me gusta Leila, conducción. Carisma, muy bueno. Cámara de Comercio e Industria, ponele tu nombre. Cámara de Comercio e Industria. Formación, me gustaron un par de palabras. Muy bueno. Un último juego. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Un minuto. ¿Quién la dijo? ¿Quién la dijo? Dualde. No, Pablo, no. Pablo Mancilla, el Adolfo. Todo Rodríguez A. Kirchner dice Victoria. Rodríguez A, Rodríguez A, Rodríguez A. Néstor, Néstor. Ivana dice Néstor. Bien. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Lo dijo Adolfo Rodríguez A, un 1 de enero histórico en Argentina, pero lo dejamos para más adelante. Hicimos 4 juegos de interacción. Son juegos simples, sencillos, de interacción por chat. Vamos a sacarlo, lo vamos a usar y vamos a sacar conclusiones con esto que ustedes acaban de decir. ¿Les parece? Bien. Pero antes de eso voy al punto 2. Punto 2 tiene que ver con las definiciones de liderazgo. Yo quiero sacar algunas conclusiones que son prácticas, que son muy, muy prácticas y no necesariamente que son la definición estricta de lo que es el liderazgo, que claramente lo pueden buscar en Google. Ponen Google, liderazgo, definición y lo van a tener. A mí me gusta sacar algunas conclusiones bien pragmáticas. La primera es que liderazgo significa to lead, en inglés guiar, conducir. Pero sobre todo esto que pusieron también en el chat, que tiene que ver con la lógica de guiar y conducir. Y sobre todo esas dos palabras nos marcan algo que es clave
y que muchas veces los dirigentes políticos, muchos de los que están acá, no comprenden, que es un fenómeno de relación, no es un fenómeno en el que se aplican cuestiones referidas a las habilidades de conducción del líder o las capacidades que tiene el líder político o la persona del líder, sino que el liderazgo es un fenómeno de relación. Y eso tiene que quedar claro, sobre todo por un tema de enfoque. Fíjense que nosotros podríamos tener claramente un enfoque en la emisión del mensaje, en el contexto o en el receptor. Las cuatro cosas son realmente importantes, no digo que no. Lo que quiero decir es, y que me parece que acá quiero marcar la prioridad muy fuertemente, es en dónde ponemos el foco. La definición nos empieza a mostrar de que el foco no necesariamente está en la emisión del mensaje, ni siquiera en el mensaje mismo. Entonces el liderazgo, si es conducir, uno podría decir, bueno, conducir. ¿Conducir a quién? ¿Conducir a quiénes? ¿Por qué conducir? ¿En qué contexto? Y uno podría empezar a pensar que solo por un hecho de definición el enfoque está en la recepción del mensaje y no tanto en la emisión, como podría decir la teoría del conductismo del año 1950 o 1940, de la década del 30, 40, 50 del conductismo americano, en donde la caja negra decía, ante un estímulo correcto se da una necesaria respuesta buscada desde el punto de vista de la emisión. ¿Se entiende? Ibar, vamos bien, que te tengo en cámara, ¿estamos bien? ¿Se entendió esto? Entonces, primer punto, fenómeno relacional. Segundo punto, enfoque en el receptor. Fíjense este discurso a ver si pueden escucharlo porque hay veces no se escucha bien. Accionaron, tome su bandera y sepa que él es el dirigente de su destino y el constructor de su vida, que esto es lo más grande que le he dado al pueblo argentino, el empoderamiento popular, el empoderamiento ciudadano, el empoderamiento de las libertades, el empoderamiento de los derechos. Gracias por tanta felicidad, gracias por tanta alegría, gracias por tanto amor. Los quiero, los llevo siempre en mi corazón y sepan que siempre voy a estar junto a ustedes. Gracias a todos. Bueno, el discurso de despedida de Cristina, por supuesto saben todos aquí en el chat que no hago alusiones partidarias, pero sí me parece interesante este discurso de salida en el sentido de que el enfoque está puesto, bueno, en el agradecimiento, en el ellos, por supuesto que el marco es muy importante, pero me parece que fue un acierto de Cristina en este sentido, por lo menos puntualmente en este discurso, de cómo de alguna manera reconoce la importancia de los otros, a quienes les habla Ay, sí. más allá específicamente de la cuestión del mensaje en sí, de lo que dice, sino del marco que lo plantea. Entonces digo que el discurso en ese sentido, basado en las teorías del liderazgo y en dónde debe estar enfocado el liderazgo, uno podría decir que en el proceso de liderazgo existe lo que llamamos el mecanismo, que es la influencia o la persuasión, que es la relación que los une, la persona que se transforma en líder, circunstancialmente por momentos, los actores colectivos, que son los seguidores, el escenario específico, que es el contexto en el que se determina, en el que se desarrolla ese liderazgo, los participantes de esa interacción, los que están envueltos en ese momento, el grupo, un intercambio, que muchas veces se piensa que es de algo material, pero ese intercambio puede ser de muchos sentidos, como por ejemplo de alguna emoción, y terceros que presencian esta situación. Entonces digo, fíjense cómo en realidad uno cuando trabaja con líderes, lo primero que uno podría pensar es, miren que las cuestiones o las teorías o lo central en el liderazgo no necesariamente está puesto en la figura del líder. Y esto me parece que es importante determinarlo y trabajarlo. Fíjense en la evolución del concepto, para hacer un poquito de historia, mínima historia. Uno puede decir, bueno, en realidad la República de Platón o principalmente el Príncipe Maquiavelo, que es un texto moderno, hablaba de recomendaciones al líder para aclararle determinadas situaciones de contexto, pero siempre con una mirada puesta en los otros. Fíjense cómo desde hace muchos años los teóricos
sobre todo Maquiavelo, pero podríamos pasar por Max Weber, cuando habla de autoridad tradicional, carismática y legal, en donde de alguna manera parten de teorías de liderazgo enfocadas en el líder, en la figura, en la persona del líder, de algún modo trabajan nuevamente en la situación de la relación. El primero que lo establece muy fuertemente, por supuesto, es la teoría del amo y el esclavo del de Hegel, en donde se habla de alguna manera de la negación de esa relación y que fluye esa relación justamente en la negación misma. Lo que quiero marcar con esto, porque no me voy a poner en cuestiones teóricas y menos históricas, es que se partía históricamente de las cuestiones personales del liderazgo para determinar luego la cuestión del fenómeno de relación, del contexto y del enfoque en los seguidores o en los otros. Entonces, ustedes fíjense que, por ejemplo, la evolución de las teorías de liderazgo hablan de la escuela del liderazgo innato, en donde el enfoque es personal y todas las habilidades que tienen que ver con el líder vienen de nacimiento. Luego hay un enfoque mucho más moderno de la teoría del enfoque del conductual, del enfoque aprendido, de la escuela del aprendizaje tradicional de Europa o más precisamente de Alemania, luego la teoría situacional, en donde el contexto pasa a primer plano, y hoy en nuestros días se habla mucho de la Escuela del Nuevo Liderazgo sobre el entorno y la organización. Entonces uno podría decir, bueno, hagamos la combinación o cuántos factores incluyen, cuánto de estos factores influyen en las teorías del liderazgo, desde el innato, lo adquirido, el aprendizaje, el equipo, el entorno, la organización y por sobre todas las cosas, el contexto. No me voy a poner muy teórico, pero muchas veces lo que decimos es, bueno, hay algo de nacimiento que uno trae incorporado, algo de formación, algo de contexto, o mucho de contexto, por eso está en mayúscula, y por supuesto en las nuevas teorías del liderazgo, en la nueva escuela de liderazgo, la influencia de la organización. Entonces, cuando empezamos a mirar en qué momento y de qué manera analizamos a ciertos líderes, nos vamos dando cuenta de cómo influyen estas distintas apreciaciones o enfoques para analizar el liderazgo. Todavía no me metí en las 7 claves, pero sí quiero hacer algo introductorio que tiene que ver con la dificultad para definirlo. Finalmente uno puede googlear cuál es la definición de liderazgo, y me parece que es interesante entender de que cuando lo empezamos a definir en alguna palabra, ustedes pusieron no menos de 15 palabras diferentes. Y esas 15 palabras tienen que ver con la dificultad de definición. De si es una cuestión de talento, si es una cuestión de visión, reputación, seguridad, honestidad, entereza, también de conducción, de carisma, de muchas de las palabras que ustedes fueron diciendo en el chat. Y lo que sí hay coincidencia entre los analistas o los investigadores es que existe una dificultad para definir el término liderazgo y que hay muchas apreciaciones. Ahora nos vamos a meter en eso. Entonces, bueno, podemos analizar distintos personajes que claramente podríamos decir que son líderes, conductores de su tiempo, y siempre en la definición falta algo. Siempre falta algo. ¿Saben qué falta en la definición de liderazgos tradicionales? Algo que llamamos carisma. El problema. ¿Por qué digo el problema del carisma? Porque la investigación, incluso el mundo académico, ha tratado de trabajar el fenómeno del carisma o en la definición del carisma y realmente no han encontrado, de hecho si hoy lo googlean, les pido que lo hagan, se van a encontrar con algunas definiciones que seguro no van a estar de acuerdo o que muchos quizás no van a estar de acuerdo y otros estén absolutamente de acuerdo con cómo definir carisma. De hecho, si ustedes googlean van a ver que dice cosas como especial capacidad de algunas personas para atraer o fascinar, fuerza divina conferida a una persona, hablando de Dios, don gratuito que Dios le concede a algunas personas en beneficio de la comunidad, dice Wikipedia, puede ser otorgado por el Espíritu Santo en favor del bien común de la iglesia cristiana. Lo que digo es que el carisma es una cuestión muy analizada en distintos momentos de la historia, sin embargo, difícil de definir. A mí me gusta introducir una definición de carisma que tiene mucho que ver con lo que nosotros como sociedad pensamos del liderazgo.
el carisma tiene muchas cuestiones relacionadas con lo que nosotros, muchos en general, acá hay algunos que no son residentes en Argentina, pero sobre todo el liderazgo como lo concebimos en Latinoamérica, que es un liderazgo muy relacionado con lo carismático, mucho menos con lo administrativo o mucho menos con lo formal. Vemos un liderazgo carismático. De hecho, si tuviésemos un liderazgo formal, como en alguno de los países quizás asiáticos, europeos u orientales, diríamos, para nosotros no sería un liderazgo con todas las letras como nosotros los pensamos. Entonces, pensamos en una especial habilidad de algunas personas para atraer, encantar, fascinar, despertar admiración, respeto y entusiasmo, y de esta forma liderar, persuadir, influenciar, suscitar euforia y apoyo. Una definición que a mí me parece completa. Me gusta usarla de este modo, pero que se las dejo porque me parece que introduce al punto central de esta charla que tiene que ver con los estilos. Y hoy diría que hay características claves. Hoy 6+1 lo llamo yo. Hay un paper de Orlando D'Adamo y Virginia García Boudou que si lo quieren, lo pueden pedir por Instagram, me lo piden, se lo pueden mandar, pero característica del estilo presidencial, si quieren lo googlean, está abierto sin problema, pero que habla de las 6 características del liderazgo y le suma una adicional. Yo lo que les pido es que las recorramos, las trabajemos y sobre todo que nos enfoquemos en una palabra que me parece clave. Ahora tengo a Eugenia, a Mario en primer plano, así que los dejo para que me guíen, no me pongan cara de tristes ni aburridos, sino de contentos y eufóricos, pero que es una palabra que es clave, que es atribuidas, características atribuidas, y se los digo con todas las letras, ¿por qué? Porque son características que aunque el líder no las tenga, gran parte de la ciudadanía se las atribuye. Y eso es clave que lo entendamos. Sobre todo si trabajamos en comunicación, en estrategia política, en equipo de comunicación de gobierno o en campañas políticas, con candidatos, con líderes o son políticos. Las sociedades, la ciudadanía le atribuyen ciertas características, aunque no las tengan. Y esa es la clave, que le atribuyen ciertas particularidades o habilidades como líder, aunque no las tengan. Dicen, no, bueno, yo soy líder, pero esto no lo tengo. La sociedad, las ciudadanías tienden a atribuir. Y la primera, y no es casualidad que sea la primera, es por orden, está ordenado, hay cierto consenso en el mundo académico de la investigación de que esto es importante, es la capacidad de persuasión. Se los voy a decir de otro modo. Un líder que no tiene capacidad de guiar, de conducir a partir de su capacidad de persuasión, como dice Alex en el chat, que venda la idea, ¿no? Eh, le, le atribuyen esa capacidad de persuasión aunque no la tenga. Y muchas veces dicen, bueno, pero si no tiene esa característica, esa capacidad, podríamos pensar que no es líder. Bueno, me parece que esa es una de las grandes discusiones. Entonces vamos a ver líderes con capacidad de persuasión, más allá de su ideología, que no tiene que ver con la cuestión ideológica, sino más bien con la cuestión del mecanismo por el cual pueden guiar y conducir a las sociedades y a la ciudadanía, y es la característica atribuida número 1, la capacidad de persuasión, como tenía Alfonsín. Saldré personalmente a Campo de Mayo a intimar la rendición de los sediciosos. Y luego vuelve y dice, compatriotas, felices Pascuas, la casa está en orden y no hay sangre en la República Argentina. Digo, esa capacidad de emocionar con un discurso me parece que tiene que ver con que se muestra muy claramente cómo la capacidad de persuasión es una de las características, quizá la principal, que tienen los líderes. De hecho, el general Juan Domingo Perón tenía un libro que se llamaba Gobernar es persuadir. La característica número 2, en nuestros tiempos, de 6, dijimos, capacidad organizativa, que no es otra cosa que el trabajo en equipo. Hoy concebimos al líder lo concebimos por su capacidad también de armar equipos. No, bueno, se dice, ¿no? Este es un líder muy ególatra, narcisista, que no juega en equipo, que no, sinceramente no tiene la capacidad. Eso es malo.
no nos conviene. Por lo tanto, uno podría decir, bueno, ¿cuáles son los líderes que tienen capacidad de juego en equipo y capacidad organizativa, de organizar de alguna manera, comprender la realidad y generar una organización en base a lo que están pensando? Entonces, bueno, acá tenemos tres, o en los famosos eh, discursos de Mauricio Macri, en donde presentaba su gabinete como el equipo, no me acuerdo, de los últimos, el mejor equipo de los últimos 50 años, etcétera. Y trabajo en equipo, porque nada de lo que tenemos que aprender se hace en una sola área de gobierno. Todo tiene que ver que nos relacionemos entre los distintos ministerios. Acá hay una explicación, ¿no?, de Macri mostrando en primer plano la visión de trabajo en equipo. Muchos que lideran sin liderazgo desestiman líderes de su entorno, dice Alex. Gracias, Alex, por el comentario. Punto 3, clave. ¿Qué características atribuidas tiene? Para mí, importantísimo, central, la habilidad política. Digo, muchas veces nos enfrentamos con líderes carismáticos que saben organizar equipos, pero sin embargo no tienen las capacidades o las habilidades para operar la realidad, para conciliar los consensos, para suscitar apoyos, para lograr de que las cosas sucedan. Se trata de que si el plomero tiene mucho carisma o, o mucha, o mucha capacidad de organizar un conjunto de plomeros que solucionen un problema, y después lo que se trata es si lo soluciona o no. Ibar, tengo razón, como si el 3 del equipo, Ibar Gerardo Estafusa de Boca, finalmente es muy lindo, tiene la camiseta hermosa y el pelito peinado, y queremos saber si tira bien el centro o no tira bien el centro, o marca. Se trata de la tarea misma. ¿Quiénes son gestores con capacidad política de entender de política? Y acá no necesariamente se habla de que tenga que ver con la rosca o con el lobby, no. Entender hacia dónde quieren conducir, por qué conducen, qué persuaden, armen equipos y lo hagan. Esta característica, la número 3, tiene que ver con la tarea de lo que tienen que hacer y que muchas veces es subestimada en distintos lugares de la Argentina, como diciendo, bueno, en realidad es una lucha ideológica, probablemente sea una lucha ideológica la decisión de hacia dónde ir. Sin embargo, luego hay que gestionar eso de hacia dónde se propone ir. Es como decir, nosotros vamos a hacer una redefinición económica y financiera del municipio, de la provincia, a partir de préstamos, y la semana siguiente vamos a lograr duplicar el sueldo docente. Entonces, bueno, pero la semana siguiente, ¿duplicaste el sueldo docente? ¿Le pagaste? ¿Se transfirió? ¿A la gente le llegó ese aumento o no le llegó? ¿Eso hizo que no le pagues a los bomberos? Lo que quiero decir es, finalmente tiene que haber cierta eficiencia y eso requiere de una habilidad política en la tarea, en lo que estamos planteando. Planteaba la necesidad ya en ese momento de la reforma de los organismos multilaterales de crédito, especialmente Fondo Monetario Internacional, y también de los organismos políticos de esta honorable organización. Cristina en la ONU mostrando que una visión, una cuestión ideológica que plantea en base a un posicionamiento propio. Pero esto la hizo ser una buena gestora, tenía habilidad política. Bueno, eso es lo que me parece que también queda en primer plano, entendiendo que hay que gestionar con eficiencia la realidad. Punto 4. Objetivo y visión, más futuro que pasado. Digo, el líder puede explicar lo sucedido, puede ser un analista o un columnista del presente, pero para guiar, fíjense que volvemos a la definición, guiar, conducir, como dijo Leila en el chat, conducir se trata de marcar el rumbo hacia dónde vamos, y el hacia dónde vamos necesariamente tiene que ver con el futuro, más allá de la interpretación del pasado. No se puede guiar hacia el pasado, por lo que la definición de conducir, de guiar, sumada a las características y al punto 4, requieren de que establezcan un objetivo. Me encuentro muchísimas veces con gobiernos que pregunto cuál es el objetivo del gobierno interno, externo, persuasivo, comunicacional, y no está. Hacen lo que pueden. Y hacer lo que pueden tiene consecuencias.
porque no tiene una visión lógica de hacia dónde vamos, un objetivo, y luego terminan padeciendo en las elecciones de por qué no llega el mensaje, que es típico y que todos ustedes conocen. No llega el mensaje de modo eficiente. ¿Tienen un mensaje? ¿Hay un objetivo, una visión? No. Bueno, ahí está la razón, la explicación. Por lo tanto, es muy importante determinar esos objetivos, y esos objetivos deben ser lo suficientemente lejanos, esto lo escucharon en la primaria o en la secundaria, lo suficientemente lejano para que sea un desafío, lo suficientemente cercano para que sea posible. Y algunos lo establecen más lejanos por una característica de liderazgo, quizá como Nelson Mandela, buscando la pacificación de Sudáfrica, o Alfonsín en la recuperación de la democracia, o Martin Luther King diciendo que tenía que haber igualdad de raza entre los negros y los blancos, mucho más temprano de lo que la sociedad se supondría que estaba preparada para asumir. Alberto Fernández. Voy a punto 5. Estilo cognitivo. Son 6, dijimos, ¿no? El estilo cognitivo. Otra de las características atribuidas a un líder que se le pide características cognitivas positivas, en donde pueda ser flexible en el momento que requiera ser flexible, calmo, enérgico en el momento en que se suponga que debe ser enérgico, en donde lo que implica es un proceso de pensamiento en el que nosotros como ciudadanos podamos seguirlo, su línea, que tenga una cercanía, eh, una representación de lo que estamos viviendo. Por lo tanto, en ese estilo de pensamiento, tiene mucho que ver con la lógica por la cual los líderes pueden relacionarse con sus seguidores. Uno podría decir que una de las principales características del estilo cognitivo debe ser la capacidad de adaptación, como decía Darwin, en donde sobreviven las especies que se adaptan al cambio. Adaptas, no el más fuerte ni el más inteligente, de nuevo, ¿eh? Darwin decía que no era el más inteligente ni el más fuerte, sino el líder o en verdad la raza, que podía, la especie que se podía adaptar al cambio. Entonces, me parece que esa capacidad de adaptación tiene mucho que ver con la característica atribuida de un estilo cognitivo positivo. Uno podría decir, bueno, pero Winston Churchill cuando habló de sangre, sudor y lágrimas, pensando en la Segunda Guerra Mundial, o Michelle Bachelet con las distintas crisis que le tocó vivir en Chile. Y por supuesto el contraejemplo, en donde uno podría decir, bueno, de la Rúa en realidad no pudo lograr eh, tener una capacidad para procesar lo que le estaba sucediendo, con errores políticos, por supuesto. O Se viene el baile de Mauricio, perdón. Del que tanto te ha hablado durante esta campaña. No puede faltar hoy. Ahí está. Y también habló de que ya no podía sostener a Antonia sobre los hombros como lo venía haciendo. punto número 6 de características atribuidas. Y la última, luego viene el +1. Inteligencia emocional. ¿Cómo manejan las emociones estos líderes? Se les atribuye una alta capacidad y una alta inteligencia para manejar las emociones. Se le atribuye esa capacidad, como se le atribuye un estilo cognitivo positivo. Se le atribuye la inteligencia emocional, de entender en qué momento apasionarse, o exaltarse, o enojarse, o tener empatía, comprensión. Finalmente se trata de una conexión. Las últimas dos tienen que ver con la capacidad de representar a partir de conexión. Entonces, la inteligencia emocional tiene que ver con la lógica de comprender la emocionalidad que está puesta en juego en cada uno de los contextos. Decía usted, señora presidenta, cuando era candidata a vicepresidenta a 4 días del balotaje. ¿Y ustedes nos hablan a nosotros de mentira y de verdad? ¿En serio que ustedes tienen cara? ¿Ustedes tienen cara para hablar de mentiras en la República Argentina? Me encantan los intercambios emocionales. ¿Saben qué falta? Me escriben en el chat, ¿qué falta? Dije 6 más 1. Hablé de 6 características. Capacidad de persuasión, capacidad organizativa, ¿cuáles más? Habilidades políticas,
¿Me ayudan con el chat? Red de contactos. Pablo Mancilla, muy bien. Estilo cognitivo, muy bien. Inteligencia emocional. Temple como inteligencia emocional, muy bien, Alex. Visión y objetivo, la número 4. Muy bien. Me han completado y me han ayudado. Así que excelente todo. Pero ¿saben qué falta? ¿Quién me dice qué falta? Inés dice estrategia, temple, visión, generar una percepción, calle, barrio, me gusta Silvana, calle, barrio, pasión, dice Sandra. Storytelling, me encanta cómo lo escribiste. Storytelling, Ricardo. Después googlealo, fíjate cómo se escribe. Imagen, dice Abel. Muy bien lo que están poniendo. Me parece que sí, pero ¿saben lo que falta? Que le atribuyen, recuerden, que le atribuyen a los líderes políticos que tienen que conducir. Dijimos 6 características. ¿Qué le atribuyen a un líder político para que sea líder? Nuevamente, el carisma. Porque pueden tener las 6 características, pero en definitiva, en Latinoamérica, por sobre todas las cosas, se le atribuye que debieran, como si fuese una obligación, tener carisma, porque si no sienten que les falta algo como líderes. Porque con el palo que me dio por la cabeza, por el tema de la Ferrari, de la avispa y todo lo demás, esto es lo que me debe. Me gusta porque Tato le respondió en ese momento. Y cuando usted me dijo que le tenía que pegar en la cabeza con un palo al doctor Alfonsín, esto es lo que me debe. Y Menem le responde, cuentas claras, mejor dicho, vine acá a comer fideos, no a comer vidrio. Digo, un intercambio de uno de los presidentes que son así como, no podemos decir, podemos discutir sus políticas, por supuesto, pero claramente no podemos decir que no tenía carisma y creo que es la representación nacional de lo que se llama carisma. Y después tenemos otros problemas en Argentina sobre el tema de carisma. Fíjense que en el 2022 a Messi se lo acusaba de que no tenía alma, no tenía carisma, esto que el otro, y entre el 2023 y 2000, pero sobre todo, perdón, en el 2021, pero en el 2022, al haber ganado las 3 finales más importantes que hubo, que fueron la Copa América contra Brasil en el Maracaná, la finalísima contra Italia con baile incluido 3-0, y luego, por supuesto, la final del Mundial, pasamos a tener un líder carismático. Entonces, digo, se le atribuyen características incluso si no la tuviese. Digo, este es un buen ejemplo para marcar que uno podría decir, Messi no podríamos decir que es un líder carismático, sobre todo sopesándolo con el verdadero líder carismático del fútbol argentino que sin lugar a dudas había sido Maradona. Ahora, también es verdad de que en lo que llamamos el punto 3 de habilidades políticas, que en este caso serían habilidades futbolísticas, es lejos el mayor exponente de la historia de la humanidad, probablemente Messi, en cuanto a la habilidad política. Por lo tanto, se entiende este contraste entre lo superlativo en su habilidad contra un carisma moderado. Por lo tanto, vamos a ver un montón de líderes y los vamos a pasar por el enfoque de 7 características o 6 más 1, en donde podamos ver de qué se trata el liderazgo o cuáles son las claves, que esa es la promesa de esta charla taller, cuáles son las 7 claves que proponemos que son atribuidas a los líderes. Y es muy importante que no solamente las trabajen porque para mejorar su capacidad de conducción y de guiar a otros, sino también porque son características atribuidas al liderazgo, las tengan o no las tengan. Y eso es algo importante que lo tengan en cuenta ustedes trabajando en equipos de campaña, en equipos de comunicación, en política o siendo políticos y dirigentes. Entonces, liderar en estos tiempos requiere de habilidades, podríamos decir extraordinarias, pero la verdad es que son las mismas habilidades de siempre, quizás envuelta en otros formatos, ¿no? En un formato de que se exige quizá que seamos mucho más empáticos, cercanos, diferentes, disruptivos, más fuertes, pero siempre con las mismas características, ¿no? Liderazgos
que quedan en el recuerdo, carismáticos, que nos emocionan, que transforman, que viven procesos históricos. Pero es muy importante esto del proceso histórico. ¿Qué momento están viviendo? Muchas veces se dice que los líderes tienen muchas veces la oportunidad de liderar gracias a los tiempos que viven, porque hay líderes que no pueden liderar tiempos complicados o que se requieren determinados cambios históricos, por lo tanto sus liderazgos quedarán probablemente en el olvido. Entonces, tenés comunicación digital, redes sociales, reflejan todo lo que el liderazgo propone. Se torna, entiendo, que muy, muy difícil. Voy a algunas conclusiones y reflexiones de lo que venimos hablando para consolidar. Algo que los que ya me conocen saben es que me gusta repetir conceptos centrales, importantes, fuertes, los más relevantes. Lo importante, la lógica de que el líder debe potenciar sus habilidades, trabajar en equipo, por supuesto, pero a mi criterio, y creo que hay coincidencia en esto, el enfoque debe estar en los seguidores y el contexto es muy importante. Entonces, entender de que los liderazgos en su forma de trabajar, el que estamos hablando de líderes que concebimos transformadores, líderes que concebimos que realmente pueden cambiar las cosas. Los concebimos ganadores que triunfan incluso por pequeñas diferencias y que tiene grandes consecuencias, que tienen la valentía de salir a buscar ese triunfo y eso lo notamos claramente en el liderazgo. Como en este caso saben lo que sucedió en esta imagen, la tienen clara porque tiene mucha mucha potencia esta imagen, es un debate político de un presidente en el estadio del Dinamo de Kiev ante 60.000 personas y es un histórico debate en el que Petro Poroshenko, el candidato conservador militarista de Ucrania, pierde contra Volodymyr Zelensky, el famoso outsider, hoy presidente de Ucrania, que era comediante de una serie de Netflix en el que actuaba y representaba a un docente de escuela que en la serie de Netflix se transforma en presidente de Ucrania. Y como presidente de Ucrania utiliza mecanismos de la docencia en la serie y termina transformándose en la realidad, cosa que es realmente una historia muy de nuestros tiempos, un outsider que termina siendo presidente en segunda vuelta, ganándole a Petro Poroshenko 75-25. Entonces, los líderes los concebimos también carismáticos, importante que lo sepamos, los concebimos ganadores, transformadores, cercanos, carismáticos. Y además, les quiero decir que los líderes adaptan su mensaje, saben de argumentación y de emoción, saben de cada momento cómo jugarlo, entienden el contexto, encuentran oportunidades para vivir momentos, saben de qué se tratan los debates, en qué momento redoblar la apuesta. Y los líderes no solamente son quienes conducen, sino que tienen que gestionar, porque el liderazgo político muchas veces parece como que hay que conducir a algo, pero luego hay que gestionar y también comunicar, entender de momentos, situaciones, dificultades, crisis, y también de debates históricos, raros, en donde se juegan realmente cosas muy relevantes, como en este momento un debate que Caputo le gana a Vicente Leónidas Saadi en 1984 por el canal de Beagle, y que quizás si Caputo no lo hubiese ganado, hoy estaríamos en guerra con Chile o tendríamos un conflicto limítrofe. No estoy seguro de lo que digo es que las habilidades comunicacionales en momentos importantes también conciben resultados y tienen consecuencias en la historia de un país. Por eso también digo que el liderazgo se construye, se lucha, se trabaja en distintos aspectos y con distintos estereotipos. Y voy a las conclusiones, y conclusiones muy simples, nada de lo que no hemos hablado. Los líderes no dejan de ser humanos que tienen problemas, valores, representaciones, y son aquellos los líderes que logran imponer valores por sobre ideología,
hoy las ideologías que unen, que generan consensos, pero también, déjenme decirle, y entre paréntesis, el que tiene la definición y la firmeza y la decisión de pelear, son los que promueven sus legados por sobre los triunfos, o también los que triunfan en determinada acción muy puntual, pero muy potente. Y finalmente, aquellos que yo diría saben muy fuertemente comunicar, porque el que sabe pensar pero no sabe expresar lo que piensa está al mismo nivel del que no sabe pensar, y es una de mis frases favoritas de Pericles en el Ágora griega. Los que conciben los triunfos, los que conciben que los triunfos no otorgan derechos, sino más bien responsabilidades, porque los recordamos por lo que hicieron, qué y cómo lo dijeron en relación al discurso. Y finalmente quiero volver al comienzo de esta charla. Finalmente, 5 puntos muy claves. Que el liderazgo es un fenómeno de relación y el que no lo entiende puede padecerlo o va a padecerlo, porque los líderes no lideran por ellos mismos ni por sus capacidades y habilidades, sino más bien por estas tres primeras clarísimas eh, eh, estos 5 axiomas, que es que el liderazgo es un fenómeno relacional, que el enfoque está en los seguidores, que lo más importante, como dice mi amigo Orlando D'Adamo, es que el liderazgo es plenamente contextual. El liderazgo es condicionado por el contexto, más bien es determinado por el contexto. Es el contexto y la situación el que expulsa y el que implica qué tipo de liderazgo y en qué momento estamos. Hoy no tendríamos un presidente Milei con un contexto de éxito económico, es lo más probable, o no tendríamos un presidente anterior que haya sido Alberto Fernández, ¿sí? Por determinadas situaciones en el contexto. Lo que queremos decir en esta situación muy claramente, sobre todo en estos primeros 3 puntos, es que el fenómeno es de relación, que el enfoque principal no está necesariamente en las habilidades del líder, sino más bien en la capacidad o en la conexión que hay con sus seguidores, que la relevancia tiene que ver con el contexto, porque el liderazgo es contextual, que las leyes que tiene que ver con las leyes de oferta y demanda. Y por último, que claramente tiene que ver con la representación de causas y de intereses, porque si no ese liderazgo no va a tener éxito. En definitiva, el liderazgo representa el poder y el poder como capacidad de hacer, pero luego no solamente el poder en sí mismo, como capacidad de guiar, sino también de hacer, de gestionar con eficiencia, porque si no tenemos eficiencia claramente, aunque guiemos y marquemos el rumbo, la visión, nuestro liderazgo va a ser poco exitoso, como el de muchas de estas figuras con las que estamos terminando esta charla y con la que vamos a abrir el espacio de preguntas. Por eso me parece que es importante entender el legado, la visión, el objetivo, las características, las capacidades atribuidas a cada uno de estos líderes y lideresas que en definitiva nos dan de alguna manera con su éxito y también con su fracaso, nos hacen aprender muchísimas, muchísimas cosas, sobre todo para sacar conclusiones. Les agradezco muchísimo la atención, también les agradezco que se haya sumado gente y que por supuesto todos estén aquí, no se hayan bajado y por eso voy cortando esta parte grabada y muchísimas, muchísimas gracias.